Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su espacio que es como... De repente se me olvidan las cosas y en este momento se me olvidan. Sí, en su revista sociocultural verdaderamente poblana de chile, de mole y de manteca. No, no, están pensando mal. No se hizo una cirugía doya. Es una amiga. Estamos haciendo esa entrevista porque esta amigaza del alma está en Puebla y teníamos sí o sí saber lo que está haciendo actualmente. Con ustedes, Gigi. Gracias, Juan. Gigi es una compañera actriz y bueno, como decimos varias veces aquí, no vamos a decir su currículum, sino que se va a ir presentando el entrevistado. Y en este caso me da muchísimo gusto tenerte, Gigi, porque aparte es mi amiga, ¿eh? Es mi amiga, no de ustedes, mi Hace mucho tiempo. Sí. Entonces, hola Gigi, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias, encantada de estar aquí contigo, sorprendida con todas las cosas que estás haciendo y pues encantada como siempre de platicar. Tú aquí en Puebla tuviste un proyecto de un programa por internet, ¿no? Era un programa que teníamos en la difusora en cable, en internet y se reproducía a Puerto Rico también, que era Trovarte. Trovarte, sí, estuviste bastante tiempo. Sí, fueron 4 años y medio de trabajar. Es que esta mujer, a donde vaya, no es, o sea, estamos hablando de un término que no es televiso, a donde vaya la hace. Y quiere decir que a donde vas pones tu presencia. ¿Y ahorita estás en dónde? Ahorita estoy en Colima, estoy en la ciudad de Colima trabajando, pues echando a andar proyectos, ¿no? Estamos montando ahorita una obra que se llama La Partícula Revoltosa. Esa es una obra que escribe el maestro Felipe Galván sobre la infancia de Elena Garro en Chilpancingo, cuando ella tiene interacción con el maestro Felipe Rodríguez Pineda, que es tío abuelo del dramaturgo, y entonces sabe perfectamente cómo sucedió la vida de Elena Garro en la infancia y aprendiendo los primeros pasos de cómo es un proceso de conocimiento. Yo soy muy ignorante, pero Elena Garro no tuvo algo que ver con Octavio Paz. Sí, algo como que se casaron durante mucho tiempo. Algo así. Y con Eloy Casares y con mucha gente así. Realmente Elena Garro fue una figura muy interesante de nuestra literatura. Fue la primera mujer que escribe de teatro abstracto, decía del realismo mágico y de todas estas cosas. Una literatura fabulosa que, bueno, sí, compatía con el marido y en un ambiente totalmente misógino, pues no le fue muy bien. Sí, y aparte de eso, ella, yo me acuerdo creo, actuado una que se llamaba Los Perros, ¿no? Los Perros, sí, El Rastro, Un Hogar Sólido, Adiós Mariana, muchas obras que realmente Elena Garro escribió con un lenguaje muy particular y en universos increíbles. Oye Gigi, ¿cuál es la diferencia que hay entre Colima y Puebla capital con respecto al teatro, pero no necesariamente lo que se produce, sino cómo repercute, cómo es el público de Colima, a diferencia de Puebla? El público de Colima está muy acostumbrado a la cultura, muy, porque lo han hecho en sexenios pasados accesible totalmente, a ver espectáculos maravillosos, intercambios, relaciones con otros países, etc. Y entonces la gente está acostumbrada a ver teatro y está acostumbrada. Somos de los pocos estados que tiene esta gira de los monólogos, que tiene que ver con el IMBA. Ha habido muchísimos cursos de capacitación para teatreros. La gente le gusta, ¿no? Y está. Ahora, tú has tenido la posibilidad de hacer ya son feas las comparaciones, pero de alguna manera profesionalmente, laboralmente, ¿cómo está Puebla, que también estuviste en la compañía titular de la UAP? Ajá, así es. Y ¿cuál es la diferencia tú como hacedora teatral de Colima y Puebla? Puebla ya tiene una tradición de formación larga, tiene ya incluso 2 universidades, hasta donde yo sé, tal vez ahorita ya hay más, que hacen la profesión de ser actor, ¿no? De sí tomarlo ya en serio como una licenciatura. ¿La UDLA? La UDLA, la UAP tiene también esa formación de licenciatura en actuación.
que no sucede en Colima. Curiosamente Colima es danza, para lo que quieras es danza, tienen la técnica raza que es buenísima, es muy interesante, ya fue nombrado el ballet como, ¿cómo se dice? Tesoro de la Humanidad. Entonces el ballet de Colima está, la danza así, borbotea por cualquier lado, la música así, tienen en la piel, los colimotas tienen en la piel el arte, realmente. Tú eres una artista multidisciplinaria, no solamente amas el teatro, sino también tus otros amores, ¿cuáles son? La danza y las artes plásticas, ¿no? O sea, me vuelan esas cosas, me encantan, y bueno, pues ahí está uno. Y en Colima, bueno, para terminar esta idea, no hay una profesionalización como tal, ¿no? Es la tarea escénica, no hay quienes se formen, hay chicos que se van a Guadalajara a formarse, a veces regresan, a veces no. Fuga de talentos. Sí, muchísima. Y no hay una, ¿cómo te diré? Una disciplina de estar haciendo y vamos a formar y todo. Recientemente sí estamos haciendo eso, acabamos de hacer el primer congreso de teatro para que se hable, se escuche la voz de Colima en los congresos nacionales y se diga de qué estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos parados, qué sueldos están pagando, cómo nos está pagando, la diversidad, la inclusión, todo eso que tiene que ver con el teatro sí está sucediendo, ¿no? Porque hay grupos que llevan mucho tiempo, más de 20 años, trabajando en Colima, que tienen presencia, ¿no? Y curiosamente más que nacional, luego van internacional con Canadá, que ha sido uno de los países a los que más han viajado. Y padre, tenemos gente en Colombia con Pacho Lozano, muy interesante su trabajo también, y así está. Hay un CEDAT, pero los chicos salen y ahí se les acabó, y acaban generalmente en la Escuela de Educación Física, los que quieren ir a teatro, pero está en eso, ¿no? Y yo creo que se está empezando a buscar, vamos a balconear un poco a subsecretaría, porque se dejó de ser Secretaría de Cultura y ahora es subsecretaría, y con la SEP estamos buscando generar una alianza con el INBA para que se vayan a dar cursos, pero esos cursos sean concatenados para primero lograr un diplomado, y ya con la muestra de la necesidad de tener un diplomado, sí ya formemos una licenciatura en artes escénicas con especialidad de teatro. No, y fíjate, Gigi, que yo dentro de mi quehacer artístico y social es hacer el hashtag, por ejemplo, en las redes, haciendo público. Una de las cosas que me di cuenta aquí en Puebla Capital es que hay ofertas teatrales, pero no hay cultura como en Querétaro, ¿no? Que la gente hace cola. Sí. Y aquí de alguna manera pues tienes que hacer mucha publicidad, mucha promoción, y hay compañeros que se producen teatro que se dan por vencidos. En caso yo tengo 20 y tantos años en Puebla Capital, y en Puebla 2014-15 me tuve que ir a Ciudad de México a producir teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, pues a lo mejor oficialmente hay muchas propuestas teatrales, pero no hay público. No tienen que invitarlo de boca en boca, ¿no? Recientemente estaba platicando con una amiga que tuvieron una producción, y la invitación tenía que ser de: yo te llamo actor, a ti público, te comprometo a que vengas a mi función, y así tenían los cupos llenos, ¿no? Pero esa no es la labor de un actor. No. Entonces sí falta que se vaya a ver el trabajo porque quiero ir a ver teatro, más que porque quiero ver a ver qué hace aquel esta vez, ¿no? Que también se da, pero que sea el trabajo el que invite. Es que es lamentable que de repente venga Peppa Pig y se llenen los teatros, ¿no? Y claro, que de repente el espacio tan maravilloso que tiene la UAP se llene y traiga una obra como la Cenicienta con Niurka Marcos, y que sea el hacer y que sea que llame la atención, y que llame la atención, ¿no? Entonces yo creo que también en cuestión de promoción tienen que hacer una labor apenas, digamos, ahorita en una primera etapa, labor hormiga, yendo a las escuelas, no regalando, o sea, primero a quitar este rollo de que cualquier cuestión artística tiene que ser gratis. Ese es un problema con el que estamos batallando mucho en Colima.
llevan eventos maravillosos y las entradas son gratuitas. Entonces, cuando tú quieres cobrar por un trabajo, dicen, ¿por qué lo tengo que pagar si lo Si voy me a ver lo allá? pagas, Es sí, gratis. me lo- O sea, voy a ir a ver Der Maschini y me lo dan gratis. ¿Por qué voy a ir a ver la forma de Miguel Salinas? O sea, ¿por qué? No, o sea, sí cuesta. Así es. Y decirle, y es algo que se está hablando con subsecretaría, que se explique al público. Tú estás pudiendo entrar sin pagar boleto, lo cual no significa Que no cueste. que el espectáculo no cueste. No es gratis. Esto cuesta tanto y se te está dando a ti en beneficio por y a través del programa de y tal. Pero ten claro que eso cuesta. No, y si te vas más allá, le tendrías que explicar que cuando tú vas a la tienda o cuando haces esto pagas impuestos, eso se va a una arca, se divide y sí estás pagándolo indirectamente, pero, claro. como tú dices, no es así. Y cuando yo hacía circuitos escolares, nosotros íbamos a las escuelas y les decíamos de un aprendizaje global. Yo platicaba con los papás, con los maestros y les decía, miren, cuesta tanto. Entonces les sugiero que hagan una alcancía y venimos en 15, 20 días y que los niños vayan poniéndole 1 peso, 2 pesos a su alcancía para arte y cultura y que cuando ya tengan su dinero, saquen ese dinero, compren el boleto. Y entonces cuando llegábamos con la obra hacíamos una especie como de taquilla. Para que la persona entienda todo este proceso. Porque los de adentro, los actores, también comen. Claro, sí, resulta. Creo que sí, ¿no? Sí, no hay una cosa esa rara que... Y 3 veces. Y 3 veces. ¡Qué abusivos! Sí, no, es que se manchan. No. Y otra cosa que me puso fue muy curiosa es que el teatro que está en el Zócalo de acá de Puebla de Los Ángeles no tiene... Bueno, le digo Puebla de Los Ángeles porque me gusta más decir así que Puebla de Zaragoza. Heroica Puebla de Zaragoza. Heroica Puebla de Zaragoza. No tiene una sola placa de teatro. No tiene nada. Entonces, cuando estuvo aquí un partido azul, bueno, la mayor parte del tiempo ha sido azul y antes era tricolor, le decía precisamente a los que hicieron una cosa que se llamaba núcleo de creativos, ¿no? Hicieron, no sé, ¿te acuerdas? Que hicieron, para poder hacer comunidad, hacían como núcleos, núcleo dramático, núcleo dancístico. Creo que era la época donde tú te dedicaste a otra profesión bastante interesante que ser mamá. Por eso no te has de acordar. Sí, esa que me ocupa un poco mucho más de Exacto. Y era estos núcleos y ahí me di cuenta que el Teatro de la Ciudad no pues no tenía placas. Y la otra cosa es que empecé a venir a las juntas y eran los mismos grupos como perros rabiosos o pirañas tratando de quedarse con el presupuesto. Entonces esa parte por eso ves de repente teatro callejero bastante cuadrado, porque otra de las cosas que yo como teatrero y por ser artista plástico me doy cuenta, le pongo mucha importancia a lo que es la utilería, la escenografía, porque es un contexto, por eso le llaman obra de teatro, ¿no? Sí, pues es la suma de todo eso. Ajá. Y cuando yo te llegué a ver en lo que participabas en la compañía, pues le ponían bastante interés a la escenografía y a la producción. Entonces eso también es enamorarte del teatro y hacer una cuestión multidisciplinaria. Y eso también es algo que el público debe darse cuenta, ¿no? Que no nada más es pararse y hagan cualquier cosa, sino tiene toda una razón de ser y se genera un universo al que se le está invitando a observar, ¿no? Actualmente, ¿qué estás haciendo? Te digo, estamos haciendo la partícula revoltosa. O sea, sigue esto y va a seguir para el 2024. Pues sí, porque ahorita ya terminamos esto, fue con una beca PECDA y se pretende llevar a los 10 municipios. ¿Por qué queremos llevarla a los municipios? Porque todo sucede en Colima y nada sucede en los alrededores. Y necesitamos conocer porque dentro del equipo de trabajo queremos conocer al público de Colima. Ninguno de los 3 de los que estamos allí, 2 no somos de Colima, aunque uno sí nació allí, pero se generó en Guadalajara. Y queremos saber cómo es que funciona para el público de Colima y si estamos bien, qué podemos brindarles, cómo se lee el teatro, cómo se siente el teatro y abrirlo, ¿no? Que no nada más se da teatro en el Teatro Hidalgo o que no nada más se da
teatro en Casa de Cultura, sino en cualquier otra parte. Porque esa es otra cosa, no hay una depreciación de aquel que se vaya a presentar en las comunidades. Ajá. Cuando hace falta en las comunidades. Fíjate que yo, mi primera etapa, que fue en el 90 y tantos, cuando, a ver, déjame ver si por ahí, de pura casualidad anda Dolya. Hola, hola, ¿cómo estamos? No está. Es que vino a visitarla a su hija. Y anda de mamá. Muy bien, eso pasa. Entonces, una de las cosas que hice cuando renuncié a todas las compañías de teatro que estaba y eso, fue hacer un teatro itinerante. La compañía de teatro, el Golpe de Teatro, hice una obra que se llama Teatro ¿cómo era? Teatro en una maleta. Entonces hice toda la escenografía de cartón y monté una obra que se llama El verdadero amigo. Y abrías como que hacía una obra de teatro como desnudando el proceso de montaje. Ok. Sí, Ajá. o sea, se caracterizaban los personajes ahí, le ponían escenografía de cartón y todo salía de esa maleta. Y nosotros íbamos a los lugares donde no llegaba el teatro, ni de carpa, ni en foro, o sea, de plano no llegaba. Muchas de las veces las personas de Tlaxcala, Puebla y otros lugares, Veracruz, fuimos a comunidades de gente originaria y no habían tenido contacto con el teatro. Entonces, llevar teatro callejero ahí con ellos es una experiencia muy interesante, porque es la primera vez que ven a alguien haciendo eso. ¿No? Entonces las vibras. Y es muy retribuitivo. Yo me acuerdo con el maestro Héctor Azar cuando estuvimos aquí, que nos llevaban a todas las comunidades más lejanas del mundo mundial. Y era bien padre dar funciones allí porque veían otra cosa. Me decían, ese interés, se puede hacer. Yo también lo hago, pero hago esto. Y es increíble descubrir que hay gente que luego hace teatro sin saber que está haciendo teatro. Entonces eso está padre. Y el otro proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto personal que ya empecé yo aquí en Puebla, de Arte Cultores, habilidades y herramientas para la vida a través del arte, dando clases en una secundaria federal. Hice ya todo un proyecto que tiene que ver con el acompañamiento, la conformación de la identidad de los adolescentes, descubierto a través del arte. Primero danza, luego música, artes plásticas, literatura, teatro, y ver qué van descubriendo de cada uno de ellos para sí mismos y de sí mismos con la comunidad que los circunda. Es que fíjense que Gigi y yo, pues de alguna manera por eso somos amigos, porque bueno, nos conocimos en un contexto. Sí. Y algo que nos ha identificado es lo revolucionarios que somos en el sistema educativo. Sí. No, o sea, hemos estado, ella de una forma y yo de otra, hemos estado con escuelas alternativas, activas. Que a final de cuentas, como están supervisadas por la Secretaría de Educación Pública, acaban estandarizando cualquier método activo que hay. Sí, eso. Y nos conocimos en un proyecto de pseudointeligencias múltiples. No quiero decir con esto de que no crea yo en ese proyecto, pero aquí en Puebla, ahora después de 20 años de haber estado en escuelas y todo ese rollo, no hay escuelas activas en Puebla. O sea, son pseudoactivas. Y platícales a los que nos están viendo cómo nos conocimos. Él es el maestro favorito de mi hijo. Nos conocimos por... Un hijo que tiene ahorita 17 años. 17 años. Sí. Juan fue un gran equipo con él, como lo creo que debe ser la educación. Así es. El maestro haciendo equipo con los papás. Hacer estrategias. Sí, porque finalmente es como en esta cuerda floja, ¿no? Tienes que tener los dos puntos de tensión para que el chico camine y aprenda a andar sobre esa cuerda, que es su proceso de conocimiento, su proceso de construcción de identidad. Y algo importante, Gigi. Diálogo con los niños. Sí, con el niño, en la realidad del niño y para el niño. Para el niño. No con las ideas que cada uno como adultos ya tenemos. Y establecidas que ayudan mucho el camino, ¿no? Sí. Tiene que ser así y así. No, porque él tiene sus herramientas, su propio material con el que está hecho y eso hay que respetarlo. Entonces Juan, aquí presente, ayudó bastante a mi hijo en un proceso complejo y nos ayudó a apoyarlo, a sacarlo
Y pues... Fíjate que yo siempre lo cuento y lo conté la vez pasada que yo estaba en un programa de internet y que se lo conté la anécdota de Naviel y te digo que Naviel después dice, pues me tienes que pagar mi terapia, ¿no? Porque fue muy interesante el hecho y de arreglar esta cosa que tenía Naviel con respecto a las reglas, el por qué. Entonces él estaba como que negado a sentarse. Sí, no, las reglas no. Sí, decía, no, yo no quiero sentar. Pero es tu silla, Naviel, le tiene tu nombre y la maestra, ¿no? Siéntate, ¿no? Y castigo. Entonces le dije, mira, Naviel. Y llegué con la maestra y le digo, Lupita, de hoy en adelante, Naviel tiene toda la libertad de ya no sentarse. O sea, Naviel puede sentarse, entonces yo te voy a expedir un documento donde tú en la secundaria, estaba en preescolar, sí, en primaria, en secundaria, en universidad, te voy a decir que tú no quieres la silla, porque la silla es para usarse y si no la quieres hacer no tiene caso. Y me dice Naviel, y se quiere sentar, y yo le digo, no, la única cuestión es que vas a tener que hacerlo parado. Sí, porque para sentarse están las sillas, no el suelo. Exacto. Entonces, tú elegiste no sentarte, te toca estar parado. Y como tienen ese sentido de pertenencia, como su silla tenía su nombre, le digo, me la llevo. ¡No! Pero entonces si se queda contigo la tienes que utilizar, si no se va a aburrir la silla. Sí, se sentó. Y a partir de ese momento, por lo menos en esa etapa, Naviel entendió y aceptó que para una situación de aprendizaje tenía que limitar su parte motriz y estar atendiendo con su parte cerebral, ¿no? Sí, su imposibilidad. Y fue una cuestión lúdica, una cuestión... Y pasó, y así era, ¿no? Así era con los niños. Sí, cuando le daba sus 2 minutos de estarte abrazado, Juan siempre ha sido fuerte, entonces tenía abrazado a Naviel, y Naviel hacía unos dengues de llorar, no sé qué. Te tocó una mamá que te dijera, déjalo, lo estás maltratando. Ajá. Tengo el permiso de la mamá. Sí, además yo le decía, te quiero, pero no quiero que te hagas daño. Sí, ¿Ves? Porque muchas veces en los berrinches los niños se hacen daño. Sí. Entonces el rollo de entender que tienes autoridad y que puedes hacer elementos, por ejemplo, ¿no te acuerdas de Luna? Luna llegó un día llorando porque no quería clases de danza. Entonces le dije, yo iba caminando y Luna atrás y se levantaba, y ya cuando me detenía yo, se tiraba y seguía, y así, hasta que llegamos al salón de danza. Y entonces abro la puerta y le digo al maestro, hoy Luna viene de invitada, no va a tomar clases de danza, por favor, no la obligues. Luna le cambió el panorama, se sienta, los dejo y paso dentro de 20 minutos y veo a Luna bailando, clase. ¿no? Y entonces la cuestión es que precisamente esta situación de negociar con los niños tiene que ser, pero tiene que ser con positivo. Y más que negociar es escuchar, o sea, a ver, ¿qué tienes? ¿No lo estás haciendo por eso? Ok, dentro de lo que tú estás viendo, no se está aplicando esta realidad porque necesitamos hacer esto. Que de lo que tú ves y de lo que se necesita hacer, podemos conciliar. Porque necesitas acercarte y seguir caminando. Y lo entienden. Sí. Porque ya también fueron vistos. Eso es algo que, por lo menos ahorita en la secundaria he visto mucho, ¿no? Con los adolescentes. Es que tienes un grupo horrible y no sé qué. ¿No? Y resulta que el grupo es fabuloso. Con que lo escuches, con que le digas, te reconozco la música que te gusta. Oye, ¿qué música te gusta esta? Está padre. ¿De verdad le gusta? Sí. Bueno. Y al rato les pides algo. Sí, claro, voy. ¿Por qué? Porque la gente de afuera, por ejemplo, dice, es que en tu salón se oye mucho escándalo. Y no es escándalo. Estamos dialogando y es teatro. Una vez, pues ya los niños de secundaria son altos. Yo no soy muy alta. Y estaba haciendo un relajo porque nos estamos poniendo de acuerdo y teníamos que decir y no sé qué. Llegó un maestro súper enojado, bota la puerta del salón y dice, ¡se callen en este momento! Y yo me asomo así detrás de un niño. ¿Por qué, maestro? ¿Lo estamos incomodando? Ay, perdón, pensé que no tenían maestro. Sí, tienen a esta maestra que les está dando chance que nos pongamos de acuerdo de esta manera y que expresen cada uno tal. Claro. Perdón, con permiso. Y cierra la puerta, ¿no? A mí me criticaban, tú sabes, como tengo mi voz. Entonces yo desde el principio les decía a los niños, voy a hablar en voz alta porque ustedes son más que yo, pero esto no implica enojo de mi parte. Entonces cuando los papás llegaban y todo ese rollo y decían que les estaba gritando, los mismos niños decían,
no nos está gritando, está hablando fuerte, ¿no? Sí. Porque de alguna manera estás enseñándole a ellos. Por ejemplo, era muy interesante que eran niños chiquitos y en lugar de decir ruidos decían onomatopeyas. Uh-huh. Es que en el momento en que estás en el contexto educativo, todo lo que haces es aprendizaje. Sí, absolutamente todo. Hasta lo que se supone que no. Exacto. Entonces por eso Gigi y yo platicábamos, incluso hicimos un proyecto muy interesante en el 2000 y cacho, y que fue un flash mob, Ajá. ¿verdad? Sí, en el 2010. 2010. Tú ya estabas ocupada, ¿no? Ya estaba, justo ese día te dijimos, ¿qué crees, Juan? Que sí voy a tener otro bebé. No soy yo, somos dos. Sí. Sí, voy a tener un bebé. Y fue muy interesante porque pudimos hacer visible nuestros sueños. Porque Puebla, de alguna manera, sí hay que reconocerlo, tiene cosas muy bellas, pero la cultura cotidiana de a pie y no oficialista carece, ¿no? Sí, cuesta más trabajo ese tipo de expresiones. Teniendo todas las posibilidades, siempre busca estar como guardadita. Es que fíjate que yo siento que Puebla de Los Ángeles está tan cerca de Ciudad de México que tiene los parámetros ahí, entonces si no se mueve algo en México, no lo hacen aquí, ¿no? Y en cuestión de, pues apenas tuvimos siempre lo decimos en nuestros en vivos, fui a la Secretaría de Cultura. Cuando yo llegué me inscribí como artesano, me dieron mi credencial y todo, y después empecé con un proyecto que se llama La Chatita Poblana, que es patrocinadora de acá, y siempre sale. Y fui para que me dieran una credencial como artesano. Entonces me dieron un documento donde el Fonart, ¿no? El Fonart, dice lo que es artesanía y lo que no es artesanía. Y una cosa tan absurda allí. O sea, mira, si es papel maché, ¿Es artesanía? no. ¿No? Si es alebrije, es artesanía. Si es máscara, es manualidad. ¿Sí? Si tiene estambre, es artesanía. Que diga, es un híbrido, ¿no? O una manualidad, porque tienen artesanía, manualidad e híbrido. Si mi chatita poblana estuviera caracterizada de Frida Kahlo, es artesanía. Sí, así de absurdo, ¿no? Entonces, todo lo que se supone que es con estambre es manualidad. Cuando el tejido... Pues si un telar de cintura que está haciendo estamos, ¿dónde está la manualidad? Es una artesanía. Entre más rudimentario y más manual sea la cosa, y entre más autóctono y todo ese rollo, entonces yo, como creador de artesanía, y como yo estuve en la Escuela Nacional de Artesanía, la artesanía urbana se puede hacer con desechos de la ciudad. Sí, correcto, sí, claro. Y no tiene que ver con que se hizo en 1800 o 1500, no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa. Es la identidad de la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, ¿no se te hace absurdo que hagan ese tipo de comparaciones? Sí, claro. Porque... Y porque incluso hay muchas cosas que hacen los artesanos que son obras de arte. Son obras de arte, pero además por practicidad y por no ser nocivos con su ecología, tienen que utilizar ya cosas. Por ejemplo, los de Oaxaca, en algún momento, su artesanía la pintan con pintura industrial. Ya dejaron de ser. A veces no es que yo los justifique, pero por ejemplo, las cajas de olinalá. El olinaló es un árbol que estuvo a punto de estar en peligro de extinción. Entonces, por más que quisieran recobrar, o sea, hacerlo, tenían que tomarlo de otro lado. no podían. Claro. Pero hay lugares donde hacen maíz y con las cáscaras del maíz, con las hojas del maíz, empiezan a hacer artesanía, porque están utilizando. Pero, por ejemplo, la cochinilla, pues tendrían que tener una... Sí, eso, pero para que fueran estrictamente una artesanía y no la manualidad, pero bueno. Bueno, en ese caso, entonces, pero se me hizo muy primitivo el concepto. Es muy limitado, Muy ¿no? limitado. Entonces, yo cada vez que hablo de eso, pues le tapo las orejitas a la chatita poblana para que no sepa que es un híbrido. Sí, para que no se sienta que no tienes... ¿No? Entonces, esa situación hablando de creatividad, pues Gigi es actriz, pero también
has tenido deseos artesanales, artísticos, dancísticos, todo ese rollo. ¿Cuál fue el origen de este rollo personal con respecto a tu quehacer en la vida y artístico? Como la expresión de por qué de repente dices quiero esto y no esto. ¿Por qué no eres contadora? Bueno, que sí, bueno, de manera natural. Sí. Porque eras administradora. Sí, era administradora. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, fíjate que esa es una buena pregunta. Ya venía el modelito con ese programa. Ya venías con el chip. Sí. No, yo recuerdo haber estado bien chiquita y que me dijeran, ¿bailas? Y ya, yo estaba montando algo, ¿no? Me acuerdo mucho que mis juegos de niña era poner el guapango de Moncayo y hacer el montaje del guapango de Moncayo, ir a conseguir con el lodo hacer las frutas para el mercado porque pasaba el guapango, las faldas que nos tomábamos, así, ¿no? Era generar siempre mundos. El tapete verde, me acuerdo mucho, el tapete verde frente a la chimenea en casa de mi abuela, era sí o sí el lugar para la pastorela de fin de año que tenía que presentar. Y ordenar a mis primos y a mi hermano para que trabajáramos con eso, ¿no? Bueno, déjame decirte que entonces algún adulto por ahí tuvo la capacidad de tener una sensibilidad mayor, porque no todos bailan con el guapango de Moncayo, bailan con Lupita D'Alessio, ¿no? Con Yuri, ¿no? Entonces, pues ahí tengo la fortuna de que el papá de mi mejor amiga, de Cintia Gutiérrez Ortiz, Don Ángel, nos pusiera esa música. Ajá. Y nos la presentara, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera vez fue todo un rito que Don Ángel saca el disco del guapango de Moncayo y nos los pone, ¿no? Y tú. Y yo, eso, y te empieza a mover, o sea, a mí la música me mueve. Me decía Antonio Salinas, un maestro, a ver, explica el ejercicio, estamos haciendo ejercicios de actuación, aunque él es bailarín, y explícalo. No, es que entonces cuando, y subes y, ajá, no eres bailarina, explícame cómo palabras. No, qué problema, ¿no? Pero pues, porque así creo que se dan las cosas. A mí dibujar, Juan, nunca. Yo empecé a dibujar cuando mi mamá reprobó la tarea que me hizo. Yo decía, no quiero dibujar, teníamos un cuaderno en que escribías la lección, y del otro lado dibujabas esa lección. Yo, ay no, mamá, qué enfado, yo no sé dibujar, yo no quiero. Bueno, yo te lo hago, hija, para que ya, ¿no? Súper cubridora mi mamá. Dibuja, regresa en el cuaderno con la calificación y me ponen reprobado. Yo creo que no tanto porque el dibujo estuviera mal, sino porque era evidente que yo no lo había hecho. Ni era mi trazo, ni era mi formación espacial, ni era nada. Y dije... Oye, me acuerdo ahorita que dijiste eso, un ejemplo, una cosa que en los últimos años que estuve ahí en esa escuela que te digo de inteligencias múltiples, chafa, llegó un niño con una maqueta y ya me la deja tercero y al final le digo, dile a tu papá que tiene 10, mañana me traes la tuya, ¿no? Porque sí, entonces a partir de ahí es que yo dibujo y me pongo a hacer las cosas. Y ya todo un lugar, fue lo primero que estudié, artes plásticas. Después danza, ya al final teatro. Sí, porque te decía de las personas que están atrás que inciden con uno sin que se den cuenta, porque por ejemplo mi primera experiencia con los colores, yo me maravillé con los colores, pues dibujé y entonces llega la maestra, que era el intercambio en los 70s, entre anciana de los 40, 50, sus últimos años, y había maestras modernas, jóvenes, actuales. Bueno, me tocó ese intercambio en primeros años. Y me dijo, así no se pinta, así no se ilumina, así no sé qué. Entonces yo me quedé así como que, pero es o sea, yo no dije nada, pero dije, pues, como te lo dice un adulto y se supone que te están formando, pues estuvo mal. Afortunadamente, en la familia había primas que tenían casi la edad de mi mamá, que eran maestras y eran feministas, revolucionarias, en fin, y me regalaban papel y me regalaban hojas y les encantaba lo abstracto. Entonces ya de ahí. ¿No? Entonces cuando decían, qué maravilla y no sé qué, y a ver, explícame, ¿no? ¿Y qué es esto? Y el sueño, y no sé qué. Esa parte es donde se te detona lo que tienes adentro y luego ya más depende de ti alimentarlo y acrecentarlo. Y creo que también fue para mí la casa de mi tío Benny y de mi tía Lola. Mi tío Benny era fotógrafo de profesión y mi tía Lola, aunque era de estas secretarias ejecutivas de la Ford Super Nice, se dedicaba a pintar. Cuando entrabas a su casa, aquello olía a otra cosa.
no era la casa todo bien puesto y demás. Había cuadros por todas partes, las guitarras, las partituras. Al final de la casa estaba el estudio de mi tía, un solario precioso, con el caballete y los pinceles y los colores, y amaba el espacio. Creo que a mí, si algo que me llame mucho la atención, son los espacios. Y ese espacio me atrapó totalmente, entonces dije, sí, yo soy de aquí. Totalmente creativo, ¿no? Sí, muy creativo, ¿no? Ver las fotos, ver que mi tío Benny se pasaba horas con la cámara para sacar la fotografía de una llave de agua apenas abierta que cayera la gota. Porque no tenían todavía los beneficios de las cámaras que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí necesitaba todo un control matemático de esas cosas y que se pasara ahí para sacar la foto de una gota. Y luego ver en la foto lo que él veía de esa gota era increíble, ¿no? Entonces, sí, yo quiero aprender así. Era toda una experiencia técnica y aparte creativa. Claro, ¿no? sí. Tenías que ver lo técnico, cómo se va a representar esa imagen cuando tú la captures. Sí, como esto que veo, que me imagino que se puede ver, lo puedo capturar con lo técnico, y ya capturado con lo técnico, ¿cómo lo puedo traducir a una presentación, a una composición, que el otro pueda leer para sentir aquello primero que yo vi? Exacto, en la empatía, ¿no? Sí. Oye, Gigi, pues no quiero hacerlo. Y bueno, además de todo, les voy a decir que los vamos a sacar con las ganas porque Gigi es mi amo. Y además ahorita hicimos esta entrevista porque, bueno, quería que supieran de ella. Pero voy a seguir platicando, echando cotorreo con ella y no va a ser frente a las cámaras. Gigi, ¿no te quieres despedir de los amigos? No, pues muchas gracias. Sigan a Juan, por favor, realmente hace muy buen trabajo, es súper interesante. Y sigan sumando, haciendo comunidad. Este hombre es apasionado de la comunidad, así que no dejen de sumarse. Y sí. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos pronto. El día 29 tenemos un en vivo para cerrar el proyecto. Estamos con lo de la revista. Hemos tenido buenos personas para entrevistar, muchas cosas que nos han dicho, y es un proyecto que pues, que nos va a acompañar en este proceso de crecimiento, ¿no? Sí, entonces, de pasar a la siguiente, de dar vuelta a la hoja. A la hoja y empezar a la otra etapa de nuestra edad. Que también estamos felices, ¿eh? Felices de vivirlo. Hasta luego. Chao. Yo me levanto y ya apago. Bueno, Hasta yo luego. te veo levantarte y apagarle. Aquí le hago, Gigi. Hasta luego. Hasta luego.